Bienvenidos a un nuevo episodio de Delicias en la Cocina. Seguimos en septiembre, seguimos en 18avos, así que les traigo otra receta para el mes de la patria. Unos ricos dulces chilenitos o alfajores chilenitos. Esta es una masa tradicional de la zona central del país, rellena con manjar, que luego vamos a cubrir con un merengue suizo, secar al horno y estamos listos entonces después para disfrutar nuestros ricos dulcecitos chilenos. Vamos primero con la masa. Tengo harina con maicena, yemas y huevo, un poquito de zeste de naranja, algún destilado, puede ser pisco, puede ser vodka, puede ser ron, para darle esta elasticidad a la masa mientras la trabajamos y también para que le dé un poco de crocancia en cocción. Y un poco de harina al lado por si necesitamos un poco más para trabajar la masa. Recordemos que los huevos no todos son del mismo tamaño, entonces si nosotros usamos huevos que son muy grandes, puede ser que a mitad de camino, mientras estemos formando la masa, nos demos cuenta que vamos a necesitar un poco más de harina. Entonces ustedes, cada vez que hagan una masa, siempre tengan al lado un poquito más de harina por si es que necesitan para trabajar. O por el contrario, si la masa nos queda muy seca porque eran unos huevitos más pequeños, podemos utilizar un poco más de agua para dejar la masa de la textura que nosotros necesitemos para la masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En nuestro bowl con harina y maicena que están cernidas, vamos a hacer un hoyito en el centro, ¿cierto? Un cuenquito aquí. Y aquí en el centro vamos a agregar los huevos, ¿cierto? Con las yemas. Vamos a agregar un poquito de zeste, no es que yo vaya a utilizar todo esto, pero para que ustedes vean que esto es para agregarle un poquito de este aroma cítrico a la masa que va a combinar muy bien con el dulzor, ¿cierto? Del manjar y del merengue. Luego ponemos nuestro vodka, en este caso que estamos utilizando, y ahora vamos a formar la masa. No necesitamos nada más, es una masa muy simple y tradicional. Desde el centro comienzo haciendo este movimiento para poder quebrar los huevos y las yemas. Y una vez que ya estén bien disueltas, entonces empiezo poco a poco a agrandar el movimiento para ir incorporando, ¿cierto?, más cantidad de harina en este betún que tengo en el centro. Empiezo a incorporar más harina y poco a poco me voy a ir dando cuenta cómo todo se va mezclando bien y se empieza a unir la masa. Empiezo a girar, voy agarrando más harina y luego ya me doy cuenta que ahora puedo empezar a trabajar con todo lo que está dentro del bowl. Empiezo a apretar, apretar. Esta masa en un principio va a ser un poco resistente, ¿ya? Porque a diferencia de otras masas, por ejemplo, que tienen mantequilla o margarina, que les otorga esta textura bien blanda desde un principio, esta, como es pura yema, puede entrar a ser un poco difícil de trabajar al comienzo, así que no esperen que les quede una masa tan suave como queda, ¿cierto?, con las masas que tienen mantequilla. Seguimos trabajando, agarrando todo lo que está en el bowl, lo voy sacando. No le agreguen más harina hasta que la masa se haya formado, ¿ya? En un principio cuesta, empieza a quedarse pegado en las manos, ¿cierto? Pero a medida que nosotros la vayamos trabajando y dejando un poquito más elástica, vamos a homogeneizar la masa y ahí vamos a ver, ¿cierto?, cómo está la textura. Así que resistan a mitad de camino. En este punto no le agreguen más harina, porque puede ser que al final la masa no lo necesite, sino que solamente necesite más trabajo. Una vez que la masa ya está formada, pero está dura todavía y no 100% homogénea, a mí me acomoda más ahora trabajar en el mesón. Doy vuelta a mi masa. Y aquí entonces empiezo a formar. Poco a poco, si se fijan, las partes que están más amarillas son las partes que obviamente están más humedecidas. Esas las voy a ir dando vuelta para que vaya agarrando toda la harina que todavía está suelta y no se ha integrado a la masa. Y ahí poco a poco entonces empiezo a aplastar y a amasar
nuestra masa de yema, estas masas amarillas tradicionales, como les digo yo, de la zona central del país. Me saco lo último que tengo en las manos para terminar de formar la masa. Agarren todos los pedacitos que se pueden quedar en el mesón. Eso, ahí. Y aquí nos vamos, entonces continuamos amasando. La masa ya está lista, si se fijan, está suave. Yo no le tuve que agregar más harina. El trabajo lo hizo simplemente el amasado y el trabajo de las manos. Miren, está suave, está homogénea. Ya, lo importante sí es que se den cuenta que esta es una masa que es firme. Ya es una masa de yema, por lo tanto no encuentren que está así, o que está muy dura. Es así, ¿ya? La masa ahora nosotros la vamos a dejar reposar durante unos 20-30 minutos y luego la vamos a estirar. Para dejarla reposar la vamos a alusar para que no se vaya a secar, ¿cierto? Dejándola ahí al aire libre. Y no es necesario refrigerarla, ¿ya? Porque ahí se nos va a poner muy dura. Lo que vamos a hacer es dejarla reposar a temperatura ambiente, como les digo, unos 20-30 minutos, y ahí ya está lista para estirar e ir al horno. Nuestra masa ya reposó por 30 minutos. Ahora la vamos a usulerear y ahora que la saque aquí del papel que lo habíamos dejado, ¿cierto? De este papel plástico para que no se secara, van a notar cómo está, ¿cierto? Ya de suave para poder usulerearla. Ya, eso es lo importante de reposar las masas. Si nosotros fuéramos inmediatamente a estirarla después de hecha, ¿cierto? Notaríamos que sería muy difícil estirarla porque la masa todavía estaría un poco tensa. Vamos a sacarle bien el papel. Y como estuvo reposada, miren, está suave. Ahora no nos va a costar nada estirarla. Quiere decir que todos los gránulos, ¿cierto?, de la harina están bien hidratados con todo el resto de los ingredientes y es una masa muy, muy homogénea. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner un poco de harina en el mesón, por arriba también, y vamos a suavemente entonces comenzar a estirar la masa. Tenemos el horno ya precalentado a 190 grados. Recuerden siempre que es muy importante antes de comenzar, ¿cierto?, cualquier cosa, de que si vamos a ir al horno, tener el horno listo, precalentado, para después no tener el problema de que, uy, se me olvidó precalentar el horno, que es muy típico, y van a tener que perder mucho tiempo entonces entre que se precaliente cuando nosotros ya teníamos todo listo para trabajar. Vamos estirando siempre desde el centro hacia afuera. Esta masa está suave, pero igual ofrece un poco más de resistencia que las otras masas tradicionales. Esta masa después, como es solamente de yemas, no lleva otro tipo de materia grasa, yema y huevo, tiene una textura muy distinta a las masas tradicionales con mantequilla, pero esto es lo que le da la cualidad a este tipo hojarasca, de que es más firme en boca. Entonces puede sostener el relleno. Después es firme para poder embetunarla, ¿cierto?, con
el merengue que vamos a hacer. Ya tenemos lista la masa, tiene que quedar bien delgadita porque después esto en el horno va a crecer, ya, así que es importante que vayamos ulereando hasta que quede, miren, bien delgadita. Vamos a correr un poco para acá, voy a darle la última estiradita y nos vamos entonces ahora con el cortapastas a cortar la masa. Tengo cortapastas, tenedor y también una espatulita por si es que necesitamos ayuda para levantar la masa del mesón. Me gusta untar un poquito el cortador en harina para que no se vaya a quedar pegado. Y después vamos entonces cortando. Presiono, giro y voy cortando. Siempre aprovechando el máximo de espacio en la masa. No voy a hacer otro por aquí, otro por allá, porque voy a desaprovechar todo lo que estiré. Entonces bien pegaditos uno con el otro, vamos cortando. Fíjense que vaya quedando bien separadito. Cortando acá. Una vez que hayamos cortado, vamos a pincharlos con el tenedor. Como les dije, esta masa en el horno crece, ¿ya? Esto es el vapor de los contenidos líquidos que trata de salir y genera esas burbujas. Entonces, para que no quede tan gruesa la masa después en cocción, la vamos a pinchar. Ya esto es algo que uno hace con muchas masas. Las pincha, ¿cierto? Para que el volumen final que tienen no cambie tanto a lo que uno les tira, ¿cierto? Y a lo que uno quiere obtener. Voy a cortar un par más. Tengo el horno precalentado a 190. Estos van a ir al horno alrededor de unos 5 o 6 minutos. Siempre importante ir viéndolos, así que si ustedes no saben más o menos cuánto se van a demorar en su horno, yo les recomiendo primero poner temporizador como por ejemplo 4 minutos e ir viéndolos. Los vamos a pinchar. Antes de ir a la lata, pinchamos bien que el tenedor llegue hasta abajo. También, igual que con el cortador, para que no se vaya a quedar pegado a la masa, lo voy untando en un poquito de harina. Ahí pincho bien. Ahí me faltó uno por acá. Ahí estamos. Y ahora los voy a pasar entonces a la lata. Saco el exceso de harina si es que hay. Ahí. Y nos vamos con todas las masitas listas para el horno. Vamos sacando bien, que no se nos vayan a deformar. El resto de masa, una vez que ya hayan sacado todos, pero quedan estos excesos, ¿cierto? Los pueden juntar, trabajar un poco, la dejan reposar y luego se puede estirar de nuevo. Y vamos a, entonces utilizando toda la masa, no quedan desperdicios. Vamos a utilizar, ¿cierto? Siempre toda la masa. Dando los últimos para ir al horno. Y me queda el último acá. Esto después lo voy a estirar después, pero quiero mostrarles un truco. Ya nosotros tenemos la opción de ahora ir directo al horno y si bien van a salir burbujitas y va a quedar un poco más grueso, va a quedar recto. Si nosotros queremos las tapitas de los alfajores curvas, que es algo muy tradicional también, lo que tenemos que hacer es mojar el centro del alfajorcito con agua. ¿Ya? Entonces yo unto mi dedo en agua
y voy a apretar ahí en el centro. Esto va a hacer que en cocción en el horno la parte que no está mojada se curve hacia arriba. Y yo voy a hacer la mitad curvo y la mitad recto para que ustedes pues vean la diferencia entre ambos y ustedes decidan, ¿cierto?, cuál tipo de forma prefieren en sus alfajores. Entonces, esos los mojé, estos no, para que veamos la diferencia. Entonces, ahora nosotros nos vamos al horno, 190, entre 4, estos que son más pequeñitos, hasta 6 minutos los que son más grandes, 7, depende un poco de la oscilación de temperaturas de nuestro horno, pero ahí ya están listos y luego los dejamos enfriar antes de rellenar. Ya pasaron 5 minutos, estamos listos para sacar entonces los alfajores chilenitos. Vamos a dejar que nuestras tapitas se enfríen y una vez que estén frías vamos a rellenar y a cubrir con el merengue. Así que, ¿qué nos toca hacer ahora? El merengue suizo. Para el merengue suizo de nuestros chilenitos, en un bowl vamos a colocar las mismas 4 claras de las yemas que utilizamos para la masa. Esas no las botamos, las reservamos para este momento. A estas 4 claras vamos a agregarle el azúcar. Es menos azúcar que un merengue tradicional porque para esta preparación nosotros ya tenemos el dulzor del manjar, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos un merengue que no sea tan dulce como un merengue tradicional y además no solamente por este tema del dulzor, sino que también necesitamos un merengue más esponjoso y suave y eso lo logramos disminuyendo el porcentaje de azúcar de la preparación. Aquí en el bowl voy a mezclar y una vez que yo ya haya mezclado todo y esté bien homogéneo, voy a ir a una olla, a un baño María, a temperatura baja hasta que se disuelvan todos los granos de azúcar y yo no sienta ninguno entre los dedos. Voy a agarrar un poco con la mano, voy a hacer este movimiento y una vez que se haya disuelto el azúcar en las claras, esto quiere decir que ya se va a haber pasteurizado las claras, eliminando cualquier patógeno que pueda ser dañino para nuestra salud. Vamos a sacarlo del baño María y vamos a batir el merengue. Vamos entonces ahora a la olla. Aquí tenemos la olla con el agua ya hirviendo. Puedo bajarle al mínimo o apagarla y nos vamos directamente a la olla a revolver hasta que se haya disuelto todo el azúcar. Háganlo con un mezquino o con una cuchara de palo, no con un batidor, porque el batidor va a empezar a espumar las claras y eso va a hacer que sea más difícil que se disuelva el azúcar. Entonces simplemente con un mezquino o con una cucharita de palo voy raspando los bordes, voy revolviendo y se va a demorar como unos 6 minutos aproximadamente y estamos listos para batir el merengue. Ya está disuelta el azúcar en las claras, así que me voy de vuelta al mesón. Y ahora vamos a comprobar con la prueba del dedo, como les comenté, que ya no haya ni un grano de azúcar presente. Agarro un poquito, miren, así entre los dedos. Y ya no siento, está completamente liso, no siento ni un grano de azúcar. Así que ahora nos vamos a batir. Voy a limpiar esto bien de acá. Voy a bajarlo todo. Voy a agarrar un pañito y cuando saque el bowl del agua voy a secarlo porque obviamente todo el vapor queda ahí. Lo seco bien. Y ahora ya me puedo ir al batido.
Listo. Tenemos el merengue listo después de un par de minutos batiendo. Miren cómo está. Suave, brillante y muy esponjoso. Lo importante es que es firme. Tenemos que batir hasta que nosotros toquemos el bowl por abajo y ya no esté caliente ni tibio de la temperatura que le otorgó, ¿cierto?, el baño María. El bowl ya está frío prácticamente, o sea, no frío obviamente, pero a la misma temperatura que mis manos, y el merengue está muy firme. Acuérdense esa prueba de las abuelitas que hacían de que el merengue estaba listo cuando podía dar vuelta el bowl y no caía nada. Está tal cual, ya está firme, está listo para utilizar. Entonces solo nos queda rellenar nuestros chilenitos, cubrir con merengue y secar al horno. Ya tenemos todo listo para armar nuestros chilenitos. Tenemos nuestras tapitas listas. Manjar en una manga repostera con una boquilla lisa. Si es que no tienen, háganlo quizás en la misma bolsa ahí, pero con esto es mucho más fácil, se nos va a facilitar harto la tarea. Y el merengue que acabamos de hacer, vamos a rellenar las tapitas y luego con esta espatulita vamos a cubrirlos de merengue. Yo tengo el horno a 100 grados, puede ser entre 90 máximo 100, para que luego sequemos nuestros chilenitos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a agarrar una tapita. Y se me olvidó mostrarles que con estos no se nota mucho la diferencia, pero si fuesen unas tapitas más grandes podríamos notar aún más la curvatura que tienen, ¿ya? Pero se utiliza con la curvatura hacia abajo, ¿ya? Entonces yo los voy a utilizar de esta forma, ¿ya? En este sentido. Voy a agarrar entonces mi tapita, voy a poner manjar en el centro. Voy a poner la otra tapita y voy a apretar. Luego entonces tengo que dejar espacio para que todo esto pueda ser cubierto de merengue. Si yo no le dejo mucho espacio y lo relleno todo con manjar, mejor lo dejo para cubrirlo con coco o algo así, porque necesito que quede un espacio para que entre el merengue y se pueda secar bien con el manjar contenido dentro y no se vaya a salir para ningún lado. Entonces, agarrando el alfajorcito así, voy a agarrar un poquito de merengue y voy a empezar a cubrir los laditos. Saqué mucho, voy a sacar el exceso. Eso. Y voy a empezar cubriendo primero los costados y luego la parte de arriba. Después va merengue solo por la parte de arriba, no va por la parte de abajo. Ya la parte de abajo va descubierta. Termino de cubrir bien, que no se vaya a escapar el manjar, porque ahí en el horno empezaría a esparcirse para todos lados. Es por eso que es importante dejar ese espacio. Una vez que lo tengo cubierto, entonces lo pongo sobre mi mano, agarro un poquito más de merengue y espatulo entonces la tapita de arriba. Saco un poquito el exceso, termino limpiando el costadito y estamos listos entonces para poner este chilenito en la lata que se va a ir al horno. Voy a hacer uno más y después, cuando los tenga todos listos, vamos a ir directamente al horno. Ya estoy haciendo el último chilenito y nos vamos
al horno. Les aconsejo, sí, que si es la primera vez que van a hacer unos chilenitos, los hagan grandes, ¿ya? Trabajar, rellenar y cubrir alfajores más grandes es más fácil porque tienen más peso en la mano. En cambio, estos que son más pequeñitos, de repente, como no tienen tanto peso, cuesta un poco taparlos. Entonces, si es la primera vez que los van a hacer, les recomiendo hacer unas tapitas más anchas, ¿cierto? Para tener un chilenito bien grande y que no les cueste estar, ¿cierto?, espatulando. Ponemos el último aquí, me voy a limpiar las manos y nos vamos directamente al horno entre 90 y 100 grados, nunca más que eso, durante unos 20 minutos aproximadamente. Nosotros solo queremos secar la parte de arriba, no queremos que quede como un merenguito duro completo, ya queremos que adentro esté un poco más blandito, solo queremos secar la parte externa del merengue. Así que nos vamos con los chilenitos al horno y en unos 20 minutos vamos a sacarlos y estamos listos. Ya pasaron los 20 minutos de secado en el horno de nuestros alfajores. Recuérdense que entre 90 y 100 grados y ya están listos. Nos vamos entonces al mesón. Y aquí están nuestros alfajores. Como les dije yo, es solamente para secar la parte externa del merengue. Yo lo toco, está firme, pero por dentro todavía va a estar blando. Voy a sacar un par para mostrarles cómo se ven aquí en el plato. Yay, ya estamos listos entonces con nuestros alfajores chilenitos, totalmente endiochados. No solamente los pueden rellenar con manjar, puede ser también con mermelada, con huevo mol, que son también rellenos tradicionales chilenos. Y ahora obviamente yo voy a probar uno, vamos a ver qué tal están. Fina la galleta. Muy bueno.